L'Oréal vende 41.180 millones de dólares al año. Es la compañía más grande de belleza del mundo. L'Oréal fue fundada en 1909 por el químico francés Eugène Schuller. La cagula o la capucha que querían era reemplazar la república con una dictadura. Entonces llevaron a cabo asesinatos. Líder de este grupo dice, Schuller es de derecha, no le está gustando estos movimientos que está haciendo la izquierda, lo recluta. Y Schuller le dice, sí, les voy a dar dinero y además de que usen las oficinas de L'Oréal como a sede de Le Cagula. Liliane es la hija única de Eugène Schuller. Su mamá muere cuando tenía 5 años. Cuando estaba en la fábrica le da tuberculosis. Mandan a internarse a Suiza y ahí conoce a André Betancourt, era amigo del papá. Diciembre de 2007. François, la hija de Liliane, demanda al fotógrafo gigoló de Vanier. Acusa de aprovecharse de su mamá y explotar su debilidad para obtener regalos, cheques, arte y seguros de vida. 15 días después, la ex contadora de Liliane saca una entrevista donde dice que le pagamos al Terminator $195,000 en efectivo para fondear la campaña de Sarkozy. La policía dice, ok, es hora de interrogar a Liliane. La entrevistan durante casi 3 horas. Y ese es el momento donde los abogados de Liliane y los abogados de François, la hija, dicen, claramente mi mamá está incapacitada para tomar estas decisiones. Bienvenidos a otro episodio de Chisme Corporativo, el podcast donde desglosamos las historias más entretenidas, interesantes, divertidas y a veces fraudulentas del mundo corporativo. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y sabía más de lo que pensaba. Estoy muy metida en el mundo de la belleza, por obvias razones, no por mi belleza, que podría ser una razón, porque a eso me dedico. Y la verdad sabía mucho de la historia de L'Oréal. Es un capítulo que no se van a esperar, porque yo tampoco me lo esperé. Originalmente iba a hablar de las adquisiciones. L'Oréal ha tenido muchas adquisiciones y íbamos a hablar de qué adquisiciones han sido claves, que tienen una pelea con Estée Lauder, otra con Helena Rubinstein. O sea, tienen varias peleillas, pero esto se transformó en una historia entre nazis, fascistas. Una telenovela. Sí, mayordomos que graban a sus jefas, ¿no? Una cosa espeluznante. Pero bueno, ya saben que Chisme Corporativo sale todos los martes. Y es muy importante que nos den campanita a campanita, seguir, nos opinen, nos califiquen. No saben cómo nos ayuda. Necesitamos la ayuda. Seguir. Campanita, síganos, ¿no? Exacto. La campanita es muy, muy relevante. Y vámonos a la carnita del asunto. A ver. La carnita se pone, o sea, te quiero confesar que yo intenté ver la serie y no pude. Hay una serie que se llama Le Betancourt Affair. También vamos a hablar francesa. En este vamos a hablar mucho francés. Pero la verdad que es una docuserie, desde mi punto de vista, solo para la gente francesa o muy clavada en este mundo. No está tan sencilla. Muy clavada y que tengan algo de contexto. Eso sentí. Sí. Yo tenía cero contexto y me aburrió. Sí. Siento que si no tienes conoces un poquito de la historia, como que te aburre. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, para eso está Chisme Corporativo, porque aquí no tienes que conocer el contexto. Te lo damos todo. Oigan, y nada más queremos agradecer que nos mandaron estas flores preciosas que tenemos acá atrás, que quedan perfecto con el capítulo y hasta tú y yo combinamos. No, hoy estamos. Y con el logo. Con el todo precioso. En nuestras stories les vamos a subir la florería que nos la mandó y muchas, muchas gracias. Pero bueno. A ver, primero, ¿por qué L'Oréal es relevante? L'Oréal vende 41.180 millones de dólares al año. Es la compañía más grande de belleza del mundo y lleva 3 años consecutivos reportando crecimiento a doble dígito. Eso me llamó muchísimo la atención. A un nivel de, ventas de 41 mil millones de dólares, reportar incrementos a doble dígito es una locura. Una empresa que además lleva 100 años. Claro. ¿No? Más de 100 años. Claro. Tiene operaciones en 150 países. Es una marca como L'Oréal. A ver, lo interesante de L'Oréal es que tiene muchas marcas, ha adquirido 36 marcas y cada marca es fuerte en lo independiente, pero también la marca L'Oréal es fuerte, porque yo lo valgo. Sí, que es muy raro, ¿no? Normalmente muy raro. El conglomerado, o sea, como la marca Paraguas, nadie ubica cuál es. Sí. Y las hijas son las que son famosas. Exacto. Es más, hoy vamos a hablar de una marca que el conglomerado no es conocido y la marca hija también. Bueno, en un siguiente capítulo. En un siguiente capítulo. Pero hoy grabamos en bulk, gente. Entonces, si no lo logramos, amigos. Exacto. A ver, consistentemente se han innovado para mí en 2 frentes. El primero es el tema del marketing y el segundo es el tema de la innovación tecnológica específica. En el tema del marketing, siento que han sabido agarrar quiénes son los personajes clave de cada época y los han explotado. Han tenido a Julia Roberts, como, ¿no? En la era de Pretty Woman, Eva Longoria, Blake Lively y ahora traen a Kendall Jenner, ¿no? Sí, o sea, siempre la estrella del momento, un poco, Siempre la estrella del momento. Que paréntesis cultural, Blake Lively trae un mega escándalo ahorita, no sé si te lo sepas. Es que tú eres muy de pop culture, ¿no? Yo y la cultura pop somos uno mismo, gente. Síganme en mi otro TikTok de cultura pop by Maca. Sí, imagínate. Ahora,
Las 36 marcas. Muchas yo no sabía que eran de L'Oréal. Ahí te va. No voy a decir 36, pero varias. Redken, Kerastase, Garnier, Essie, CeraVe, Kiehl's, Vichy, SkinCeuticals, La Roche-Posay, Lancôme, Maybelline, YSL Beauty. Eso qué interesante, ¿no? Es que fíjate que si no han visto el capítulo del LVMH, en ese capítulo nos dimos cuenta que la marca de moda y la marca de belleza no viven en el mismo conglomerado. Sí, total. ¿no? Dior vive en una casa y Miss Dior en otra, ¿no? Digo, eso por la historia. Sí, pero lo mismo YSL también tiene una gran historia. Ralph Lauren Fragrances. O sea, no la otra. Giorgio Armani, Urban Decay. O sea, un chorro de cosas. Y acaban de comprar Aesop y The Body Shop. Que Aesop es lo máximo. Es lo máximo. ¿Ubicas? Sí. No, bueno, es una cosa espectacular. ¿Y piensas que es una marca así como de chiquito de taller y Billions, L'Oréal? O sea, aparte L'Oréal es dueña. O sea. Ahora, el ángulo de esta historia es interesante porque la realidad es que para hacer una empresa de tanta historia, solo tiene 3 generaciones. El fundador, la hija y la nieta. La nieta es la que detona que hoy estemos en este podcast. Porque la nieta del fundador, que es François Bettencourt, es hoy la mujer más rica del mundo. No trabaja, nunca ha trabajado en L'Oréal. Eso me parece increíble. No tienen esta cultura. Ni la mamá. Ni la mamá. Y nunca quisieron. Y ellas fueron muy vocales en esto de, no, yo no quiero el legado. Yo nada más quiero mi dinero e irme a dormir. Exacto. Y es el eje central de nuestra historia de hoy. Así que vámonos al contexto, los inicios, cómo empieza L'Oréal. Y algo más, antes de contarte la carnita de los inicios, como se me hizo increíble, a diferencia de, por ejemplo, Hermès, que viene capítulo después, en donde son hijos y hermanos y primos, como que en L'Oréal está súper concentrada porque cada pareja tiene una hija que además esa hija no quiere liderar la empresa, entonces el esposo o el amigo del esposo lidera la empresa, pero todo se sigue concentrando como en una línea. Entonces la riqueza de François obviamente está hiper concentrada y la telenovela está con todo muy personal, porque es François contra la mamá. O sea, como muy línea directa, ¿no? Y te voy a decir algo más, que ya lo he tocado en otros capítulos. A mí me gustan las empresas europeas. Porque de verdad que los europeos, o sea, viven una vida al límite, sus emociones, la pasan espectacular, pero también pésimo al mismo tiempo. Entonces, sí siento que aquí, a mí hoy me tocaron hacer el research de 2 empresas francesas. Justo. De Hermès y de L'Oréal. Y sí tienen un cierto tipo de mood. Sí. Y pues eso da chisme. Totalmente. Entonces, échame los inicios. Venga, vámonos a la carnita. L'Oréal fue fundada en 1909 por el químico francés Eugène Schuller. Eugène Schuller es el personaje, de los personajes más especiales que hemos visto, yo creo, en el podcast. O sea, es una cosa... Un loco. Un loco, sí, ¿no? Creo. Y al mismo tiempo un loco muy crack. Como siempre. Como siempre los locos que vemos en este podcast. Viene de una familia muy pobre. Sus papás eran pasteleros de París. Y la verdad es que, a ver, sus 4 hermanos se mueren muy jóvenes. Entonces termina siendo una especie de hijo único. Entonces, sí, una niñez trágica, de muchas carencias, pero unos papás que se esfuerzan mucho en que tuviera la mejor educación y lo mandan a una escuela privada. Pero imagínate que en vez de pagar la colegiatura, o sea, una parte importante de la colegiatura, la pagaban con pasteles. O sea, ese era el nivel de esfuerzos que hacían los papás para darle lo mejor que podían a Eugène, ¿ok? Eugène era un niño 10, súper estudioso, súper aplicado, sabía que se quería superar, o sea, como que sí logró aprender este mensaje de los papás de vamos a dar todo por ti y aprovecha esta oportunidad. ¿No? ¿Y no te parece un poco la historia un poquito igual de Jensen de Nvidia, no? O sea, que claro, los papás dijeron, vamos a hacerlo todo por ti, Eugène. O sea, vamos a lograr esto al 100. Y te estoy sincera, yo no sé si hubiera tenido a los 4 hermanos que murieron, si hubieran podido darle esta educación, ¿no? Entonces, también te vas dando cuenta cómo la vida, ¿no? Como que vas conectando los puntos y la vida, pues, te va llevando a, digo, unas tragedias te llevan a otras cosas buenas y etcétera, ¿no? Él, estudiando en esta escuela privada, en las mañanas trabajaba en los pasteles. Entonces, se levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba en los pasteles y luego se iba a la escuela. Entonces, sí tienes como un racing muy de trabajo, muy de echarle ganas, de sacar a la familia adelante. Y eso sí forja lo que es su carácter y su forma de trabajar a lo largo de sus años. O sea, cuentan que cuando él ya tenía a L'Oréal, se despertaba a las 4 de la mañana, trabajaba 2 horas y luego se salía en su Rolls Royce a visitar todo el día, todas las fábricas, todas las tiendas, o sea, como que era un cuate que vivía para trabajar, ¿no? Y muy súper disciplinado, además. Muy disciplinado, muy de métodos, de procesos,
No como que aleatoriamente lo que la vida le fuera presentando, o sea, como muy intencional. Él estudia en el Instituto de Química Aplicada, o sea, muy cracksillo, ¿no? Y él es un cuate con poca humildad, o sea, tiene un ego importante, y entonces él dice que tuvo un éxito brillante y que terminó el primero de su clase, que es cierto, sí, pero él es muy vocal al respecto. Y se graduó en 1904. Es importante que vayamos entendiendo las fechas porque son épocas muy importantes. En el mundo. Exacto. Y en Francia en particular, ¿no? Entonces, 1904 se gradúa y se va como asistente de laboratorio a la universidad esta famosa, la Sorbonne, en París. Esta universidad es de las 5 universidades más prestigiosas sí. Y como históricamente con carga histórica de Europa, ¿ok? Entonces, es un trabajo, como primer trabajo saliendo de la universidad, muy prestigioso, pero muy mal pagado. Muy mal pagado. Obviamente, ¿no? Siempre la vida académica no es la mejor pagada y ser el asistente en el laboratorio, pues menos, ¿no? Y mientras estaba en la Sorbona, llega un cuate que tenía una barbería y le dice, a ver, chavito, tú se ve que eres muy talentoso, tengo a todas mis clientas, o sea, estamos como en la década 1900 late, o sea, como yéndote al 1910, y se empieza a poner de moda un peinadín güero, muy importante que fuera güero, rubio, para los que nos escuchan fuera de Ciudad de amarillo. México. Amarillo, sí. Y obviamente no todo el mundo tiene el pelo amarillo. Y era como estos como cairelitos aquí, como, o sea, como un bon, como chiquito y como con cairelitos, pero lo importante era que fuera güero. Pero al mismo tiempo, la gente no se quería pintar el pelo porque los tintes eran muy tóxicos. Sí, imagínate si hoy en día, para hacerte hoy en día son muy tóxicos. Platinado. Sí. Te arde el coco. Sí. ¿No? Imagínate en 1906. Exacto. Es un desastre. Y entonces llega el barbero y le dice, a ver, échame la mano. Todas mis clientas me están pidiendo como, consigue un tinte no tóxico porque tengo que estar a la moda, tengo que ser güera, ¿no? Y entonces, hemos sufrido las mujeres. Sí. La presión. Dios, desde 1906 en esto. La presión de ser güera. Exacto. Bueno, y entonces él dice, a ver, ok, sí, te hago tu tinte. Sé cómo hacerlo, soy bien crack. Salí como primero en la universidad. Soy un crack. Química. Pero más importante aún, aquí hay algo. O sea, se da cuenta que hay una demanda por productos de tintes de cabello. Sí, eso está y dice, yo voy a hacer un negocio. O sea, aquí me pagan una miseria. Medio me voy fondeando con lo que le vendo al barbero. O sea, ya tengo un cliente importante, el barbero de moda. Y mientras en paralelo voy armando mi business. Entonces, muy circunstancial como se da la fundación. Y lo más chistoso de todo es que este como peinadito güero tenía un nombre. Y ese nombre era Oreal. Como de aura. O sea, como de aura, ¿no? Aura, como, justo. Ajá. Y entonces dice, primero le pone él el nombre de, esto sí lo tengo que leer. Sí, porque está imposible. La Société Française de Tinture Inoffensive pour Chevaux. Ahorita podrían decir, no, qué bien habla Rosa Laura francés, pero si yo les cuento la historia que está detrás, estudiamos 12 años francés. Entonces, y esto es todo lo que puedo decir. Si tú, ¿no? O sea, porque igual dices, no, bueno, media hora y estudió 12 años. Entonces, oye, como en uno de los capítulos recientes que hablé chino según esto, y me ponían en los comentarios de que qué buen chino, felicidades por intentarlo, ya sabes. Pero sí le echaste ganas. Pero sí le eché ganas. Pero bueno, te quedó bien. Esto que acabo de decir en francés significa la compañía francesa de tintes inofensivos para el cabello, que se vuelve todo un movimiento. El marketing no era su fuerte. No, o sea, pero esto es lo que hacemos. Obviamente después la gente no podía pronunciar el nombre del tinte y decidió cambiarlo a L'Oréal, que es aura, o sea, como esa inspiración. Esa inspiración del peinadito güero. Ahora, si tú buscas noticias sobre Eugene Schuller, te sale básicamente la palabra fascista 20 veces. O sea, entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis para los que nos escuchan y no sepan qué es el fascismo. ¿Tú sabes qué es el fascismo? O sea, como que tengo una cierta idea. Tengo una cierta idea con juicio y con... Sí. No, pero no te podría yo ahorita explicar qué es el fascismo. De estos momentos cuando estoy haciendo el research que me muero de la risa de mí misma es yo preguntándole a ChatGPT, ¿me explicas qué es el fascismo? Y es como, o sea, pienso que si alguien estuviera viendo esto, diría, ¿a qué se dedica esta mujer? ¿O qué está planeando Siempre hacer? pienso eso cuando googleo y cuando me meto a ChatGPT, así que ves que ChatGPT medio que empieza a crear, o sea, empieza a aprender de lo que buscas. Siempre digo como, este güey nunca va a saber por qué estoy
pidiendo datos tan específicos que que ChatGPT pensaría no tienen que ver uno con el otro, pero que son importantes para ir armando como el contexto, el origin story, así. Claro. Pero bueno, el fascismo es una ideología política que surge en Europa a principios del siglo XX. O sea, justo acá con nuestro amigo Eugene. Particularmente en Italia, bajo Benito Mussolini. Y básicamente de lo que se trata el fascismo es que lo que ellos quieren es un gobierno centralizado dirigido por un líder único y carismático. A ver a quién se parece este asunto, que ya ahorita vamos viendo. Defiende una forma intensa y extrema de nacionalismo. O sea, la nación es el centro de todo. Valora la fuerza militar y el racismo y la xenofobia son elementos clave. O sea, Dios mío. Todos ya saben de quién voy a hablar ahorita. Entonces, ahí les va. ¿Qué tiene que ver Schuller con esto? Eugene era el Elon de su tiempo. O sea, no existía Twitter, neta, pero el güey escribía libros, daba entrevistas en radio, escribía artículos. Era muy vocal. Era muy vocal sobre lo que él creía. Él decía, la democracia solo trae al poder a personas incompetentes. La democracia no funciona. A mediados de la década de 1930, justo en este contexto de la Gran Depresión, pues Schuller empieza a escribir estos libros y se vuelve muy público en sus visiones políticas. Y en 1933, la izquierda gana en Francia. También es relevante decir que en Francia el tema político, empresarial, está muy unido. Los franceses son muy ávidos de su política, son los reyes de las manifestaciones, ¿no? O sea, como que es gente muy involucrada en la política. Entonces, y no en era los temas raro. también como laborales, y así, que ahorita vamos a ver cuándo empieza eso. Pero son muy involucrados, ¿no? Entonces, sí. Por eso no es tanto el caso de Elon, es como muy común que los empresarios hablen de esto, ¿no? Y la izquierda en Francia hace varias reformas cuando llega. Primero, corta la semana laboral, era de 6 días, la hace 5 días, aumenta los sueldos y además nacionaliza los ferrocarriles y la banca. Y siento que justo es lo que te iba a decir, o sea, aquí es cuando empieza a ser tan fuerte todo el tema de los sindicatos laborales, justo. O sea, que el pueblo se une y dice, a ver, no me vas a explotar. No. Totalmente. Uh-huh. Y además se introduce las vacaciones pagadas de 2 semanas en Francia. Y eso, pues, a Eugene no le está gustando. O sea, pero entendamos los años. Sí, 1936. O sea, está cañón que... Es una locura. O sea, en México apenas subieron las vacaciones por ley a 12 días. Estábamos en 6 en el 2023. Pero Francia siempre ha ido y venido. O sea, como que ha tenido una historia muy turbulenta en ese sentido. Ahora, los grupos de extrema derecha, como siempre sucede en la política, es la izquierda sube al poder y la extrema derecha se empieza a prender. Que eso está pasando ahorita mucho, ¿no? O sea, tuvimos una era de izquierda y después estamos viendo en Alemania, en Brasil, en muchas partes como la extrema derecha. Y entre ellos hay un grupo muy relevante que se llama la Cagulo. La Cagulo, la Capucha, lo que querían era reemplazar la república con una dictadura. Y estos hermanos, son muy famosos. Si googlean la Cagulo, estos cuates llevaron a cabo asesinatos, 2 bombas cerca del Arco del Triunfo, trataron de hacer un golpe de Estado, bombardean la Asociación de Empleados Franceses. O sea, realmente fueron un grupo terrorista muy relevante de sus tiempos. Y el líder de este grupo dice, Schuller es de derecha, no le está gustando estos movimientos que está haciendo la izquierda, tiene mucho dinero, es el dueño de L'Oréal. Aquí L'Oréal ya era una empresa relevante. Sí. Lo recluta y Schuller le dice, sí, les voy a dar dinero y además dejo que usen las oficinas de L'Oréal como el cuartel, la sede de Le Cagoule. Ahora. Sí, o sea, involucrado hasta el fondo. Ajá, porque estas partes del rompecabezas que les estoy dando, después todo se trata de limpiar, pero no sé, o sea, vamos a tenerlo en discusión, pero él claramente les da dinero y sabemos que sí, las oficinas de L'Oréal se vuelven el headquarter de Le Cagoule. Y es importante que entendamos que esto fue antes de los nazis. Exacto, fue en 1936. Porque esto después puede surgir un debate ahí, ¿no? Se pone más duro el asunto. Sí. Justo en 1940 entran los alemanes a París. Y bajo la ocupación, Schuller, o sea, sus escritos y sus conferencias se vuelven muy pronazis y antirrepublicanos. O sea, él se vuelve muy vocal en lo que dice y él está de acuerdo con los nazis. Tanto que ahí te va quotes exactas de sus escritos. Sé muy bien que no tenemos la suerte que tuvieron los nazis al llegar al poder en 1933. No tenemos el don que tuvieron los alemanes. No tenemos el nacionalismo, no tenemos el dinamismo de un Hitler empujando al mundo. Dios mío. Sí creo que cabe aclarar que en este momento del tiempo, porque esa es también una defensa que hace mucho la gente de Schuller, no sabíamos hasta dónde estaba llegando la maldad de Hitler en este momento preciso. Entonces, ¿no? O sea, ahí está ese asunto. Luego, debemos de arrancar de los corazones de los hombres los conceptos infantiles de libertad, igualdad y fraternidad. Esto solo conduce al desastre. O sea, imagínate decir eso. Sí, porque además ese es el lema de Francia, ¿no? Como libertad. Sí es muy nazista decir eso. Exacto. No. Ahí está el asunto.
ninguna de estas revoluciones pacíficas, esta es clave, fíjate, porque esta luego vamos a ver un juicio mucho tiempo después, sí. Ninguna de estas revoluciones pacíficas puede suceder sin una revolución preliminar, tanto de purificación como de renovación. Y esa solo puede ser sangrienta. Consistirá simplemente en fusilar rápidamente a 50 o 100 personajes importantes. Sí. ¿Ok? O sea, aquí que... Pero bueno. Pina esto, ¿no? O sea. Pina esto y vamos a regresar en el juicio. Pero Schuller estuvo además muy activo en la deportación de judíos franceses a campos de exterminio nazi al inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Fíjate esto. Ahí es donde vamos a entrar en esa discusión. Porque hubo un movimiento muy fuerte cuando llegan los nazis a Francia, donde los empresarios franceses se dan cuenta que los empresarios judíos tienen grandes industrias en su control. Y dicen, esta es la oportunidad de que nosotros tengamos esas industrias en nuestro poder y se las quitemos a los judíos. Él se vuelve un proveedor muy importante de pinturas para los nazis. Ahorita les digo por qué de pinturas. Porque... Pero pinturas, no tintes de cabello. No tintes, pinturas para aviones, barcos, tanques. armas. O sea, la guerra no podía funcionar sin estas pinturas. Exacto, muy importante. Y él se hace socio de una empresa alemana. Y esta empresa alemana justo le quita el negocio a unos judíos que mandan a un campo de concentración. Entonces, ¿sabes? Ahí está la parte como más económica del asunto, que es lo que todo el mundo debate con este cuate. Sí, como utilitarista, ¿no? Exacto. Como de... Me conviene estar con los nazis. Exacto. Porque voy a sacar un beneficio económico de ello. Exacto. Ahora, pero tenemos declaraciones antes de que llegaran los nazis, que ya políticamente estaba alineado esas ideas. Él estaba de acuerdo. Entonces, él también, además de eso, él quería ser ministro de Economía. Era su sueño. Como que él estaba muy metido en temas laborales. Eso nunca lo aprende. Sus ideas nunca lo aprende. Pero bueno, entre 1940 y 1944, las ventas de L'Oréal se cuadruplican. ¿Okay? Pero al final de la guerra, como sucede, Schuller es denunciado como colaborador de los nazis. Y se cuadruplican mucho por la venta de cosas que no tenían nada que ver con lo que él hacía antes, ¿no? Más o menos. Es que ahí está la discusión. Justo tocas el punto relevante de la discusión, porque ahí te va. O sea, su caso lo envían al Tribunal de Justicia y empiezan a investigar. Y lo que se dan cuenta es que las ventas de L'Oréal a los alemanes durante la guerra realmente crecen modestamente. Pero la realidad es que sin la relación que tenía Schuller con los alemanes, ellos no podían tener las materias primas para seguir produciendo los tintes. A lo que ellos se dedicaban. Y además, nunca le pudieron encontrar realmente una liga con esta empresa de pinturas que te digo que estaba asociada con los alemanes, porque mismo sistema que Bernard Arnault. Era una matrushka de empresas que era imposible de desglosar dónde estaba Schuller involucrado, dónde estaba L'Oréal involucrado. Claro. ¿no? Entonces, mucha gente lo que le debate es, oye, pero es que, o sea, ¿por qué las ventas de L'Oréal se cuadruplicaron en un momento donde las empresas francesas estaban colapsando? Tú claramente algo tenías que ver con los nazis. Claro. Ahora, Schuller lleva varios testigos a este juicio y esta gente es clave, ¿ok? Primero, François Mitterrand, que se vuelve presidente de Francia. O sea, imagínate el poder que tenía Eugene Schuller, que les dice, vénganse a testificar a mi favor. Y su futuro yerno, André Bettencourt. André Bettencourt, ¿de dónde crees que conoce a Schuller? Son amigos de Le Cagoule, de las capuchas. Ajá, ahí son cuates. Y lo que dicen, o sea, lo que dicen muchos testigos, es que a finales de 1942, cuando Schuller se da cuenta que los nazis están a punto de perder, empieza a repartir dinero a la resistencia. Ay, yo ayudo a los judíos. Ay, yo doy dinero a la resistencia. Porque ya le convenía. Porque ya vio que se acercaba el momento crítico. Y entonces en el juicio eso es lo que realmente sale. Porque sí ayuda a muchos empleados que son judíos. Pero ya es más hacia el final de esta era de los nazis. Sí, pero por oportunista. También, yo bueno, creo, no sabemos. Pero... Él dice mucho que no se había dado cuenta de las maldades de Hitler y el mundo en general se ha excusado mucho en ese, ¿no? Como que en esa narrativa. Discurso. Ahora, Lillian, que es la hija, y ahorita tú nos vas a platicar de ella, mucho de lo que dicen de Schuller es esto. O sea, este quote es que no puedo. Lillian, Dios mío, ahorita nos cuentas más de ella, pero dice, mi papá era un optimista que no sabía nada de política y siempre estaba en el lugar incorrecto. Ay, sí, tu mamita. Papá tenía conferencias en el radio hablando de cómo odiaba a la izquierda. O sea, por supuesto que era un cuate que sabía de política. Sí, y estaba ultra involucrado. Sí, súper involucrado. Pero muchos ingenieros de L'Oréal, uno en específico que testifica, dice, Schuller era un oportunista. Para él la moral era secundaria y lo importante era el dinero. Y eso sí me hace sentido. Yo sí creo eso. Eso sí me hace sentido. Porque al final del día él quería ser ministro de Trabajo y quería este espectáculo porque lo que quería era pagarle menos a sus empleados. No quería darle vacaciones de 2 semanas a sus empleados. Exacto. Era una mentalidad 100% económica hacia sus empresas, ¿no? 100%. Entonces esto me hace bastante sentido. ¿Y no sientes que transmitió bien la cultura familiar y que
su línea directa de hija y nieta, pues un poco, o sea, todo lo que les importa es el dinero. Definitivo, pero estas cosas siempre regresan. Es que esta es una historia de un karma es muy terrible. Yo no sé si yo creía en el karma, pero hoy sí creo. Sí, hasta esta historia. Ahora, te lo juro. Cuéntanos de Lilian, porque Lilian es que, Dios, o sea, vamos a poner una foto aquí en la edición. Cuando tenía 88 años, que como que se empieza ella a salir un poco más a la vida pública, porque no era tanto como de la prensa, no sabes lo espectacularmente guapa y arreglada de la señora. Sí. O sea, pelo precioso, la boca bien vestida. Vivía para eso un poco, Vivía ¿no? un poco para eso, pero a ver, chismenos un poco. A ver, venga, Lilian. Entonces, Lilian es la hija única de Eugene Schuller, ¿ok? Su mamá muere cuando tenía 5 años. O sea, otra vez como historia medio de niñez complicada. Y eso hace que sea muy cercana a Eugene. O sea, como no tenía mamá y el papá la acoge mucho, la consiente mucho. O sea, la hace una niña mimada, echada a perder un poco, la verdad. Pero cuando tenía 15 años, la llevaba a trabajar con él. Y se vuelve como aprendiz de haciendo mezclas y etiquetando productos. O sea, como un poco como trabajo de becaria. Pero de alguna forma, yo creo que el papá tenía la esperanza de enseñarle a trabajar y que Lilian se convirtiera en la heredera que controlara la empresa, lo cual, no spoiler alert, no sucede porque a Lilian, una niña echada a perder, no le interesa eso, ¿sabes? Ahora, cuando estaba en la fábrica mezclando y etiquetando, le da tuberculosis. Y entonces se va a Suiza. O sea, la mandan a internarse a Suiza para arreglarle la tuberculosis. Y ahí conoce a nuestro personaje importantísimo, André Betancourt. A ver. Recordemos que André Betancourt era amigo del papá. Y André Betancourt ya trabajaba en L'Oréal. Sí. ¿Estás de acuerdo que no la conoce? O sea, a ver. Fue medio arreglado. Okay, ¿cuál es tu teoría? Esa es mi teoría. O sea, a ver, este cuate era amigo del papá de estos de extrema derecha. De la capulla. Yo era ejecutivo de L'Oréal. Hay algunos rumores, no encontré nadie que lo dijera como, pero como que hay algunos rumores de que André era gay. Pero André como que, no, mi teoría es que el papá tuvo que ver con esa unión 100% y no se conocen mágicamente en Suiza después de que a ella le da tuberculosis. Claro, eso es lo que manejan no me la como comunicación. Sí. Pero sí definitivamente creo que era un matrimonio arreglado que funcionaba para lo que cada quien necesitaba, ¿no? Entonces, se dice que André era gay, que vivían en alas distintas de la casa, como West Wing and Right Wing. Imagínate la casa, el tamaño de la casa para que vivían en alas diferentes. Y Lilian, yo siento que tiene un poco una relación de amor-odio con el papá. Okay. Porque Lilian abiertamente dice, voy a quotear, mi papá me dejó una educación rigurosa. Me inculcó el gusto por la vida y el sentido del esfuerzo. Aunque solo sea por eso, lo bendigo. ¿Ok? Me gusta cómo lo leíste. Y entonces yo lo leo, o sea, un poco como, sí tiene un poco ese complejo de mi papá fue muy duro conmigo. Yo no tengo ninguna aspiración de ser empresaria, pero mi papá trató de inculcarme el sentido del trabajo. O sea, ella dice que se lo inculcó, yo digo que nunca trabajó en su vida, entonces... Un día trabajó a los 15. O sea, no sé, pero siento que es un poco relación de amor-odio. O sea, lo admiro, lo quiero, me crió, pero al mismo tiempo tengo ahí como que un resentimiento. Pero esa es opinión muy personal, ¿eh? No sé si... Me gusta esa lectura, porque además sí tienes razón, aunque solo sea por eso. Aunque es que para mí esa es la frase importante. Aunque sea solo por eso. Lilian casi no da entrevistas. A ver, este capítulo siento que principalmente está basado en algunas entrevistas y artículos de Vanity Fair, porque Vanity Fair siguió muy de cerca a esta familia mucho tiempo. Y de vez en cuando una quotecilla por ahí, pero no era muy común. No. Entonces, yo creo que era una mujer muy intencional en lo que decía. Sí. Entonces, bueno, en 1950 se casa con André Betancourt, que además de trabajar en L'Oréal, él había sido político, ¿ok? Y pertenecía a las capuchas. Capuchas, le digo capullas. Es que en francés es como capul, ¿no? Capul. Sí. Las capuchas. Él sí nace de una familia noble, católica, y tuvo varios puestos importantes en el gobierno francés. Y es un cuate, pues sí, noble, caballero de la Legión de Honor de Francia, o sea, mucho prestigio en la sociedad, vamos a decir. Y el rol de Lilian se vuelve ser la esposa perfecta. Tenerle la taza de café, bueno, manejar bien los empleados de la casa, supongo, siempre estar peinada, siempre estar pintada, como tú dices, hasta los 90 años, preciosa. Perfectamente preciosa con productos de L'Oréal. Y ella era muy sociable, ¿ok? ¿Qué pasa? En esta relación complicada, empieza a entrar en una depresión
¿Por qué? Porque, o sea, tú imagínate que una mujer, para quien es tan importante el tema estético, el tema físico, su valor principal es su belleza, su simpatía, la sociedad. Y pues la verdad es que tiene una relación con el esposo medio rara, en donde duermen en no solo cuartos separados, sino alas separadas de la casa, dicen que es gay, se empieza a deprimir y entra en una depresión muy fuerte. Y en su depresión conoce a un fotógrafo muy famoso, o sea, se llama François-Marie Vanier. Siento que hay muchos François en esta historia y eso complica. Vamos a decirle los apellidos, porque complica mucho la historia el tema de tanto François, porque aparte hay François hombres y mujeres, entonces se complica muchísimo. Vanier le vamos a decir al fotógrafo. Entonces el Vanier se llama fotógrafo. El fotógrafo se llama Vanier. Y, de hecho, es un fotógrafo que fotografió a Johnny Depp en Vanity Fair en 2009. O sea, el típico fotógrafo de las superestrellas. Y hay algo muy importante que logra Vanier. Y porque logra un attachment emocional muy fuerte con Lilian. Y es que la empieza a presentar en las fotos con su belleza, con su grandeza, con, ¿sabes? Como todo esto que era tan importante para ella. Y tú ves las fotos fotos de antes y ves las fotos que le empezó a tomar Vanier y es que Vanier entendió lo que ella necesitaba. Totalmente. Y siento que llenó mucho esa herida de abandono y esa necesidad de atención que tenía Lilian, que no tenía ni del esposo ni del papá en cierto sentido, ¿no? Exacto. Y entonces ella empieza a crear una relación un poco tóxica con él. Se dice que Vanier era gay, tampoco lo tenemos claro. No creemos que la relación era amorosa. No. O sea, no hay nada que nos diga que era una relación amorosa, pero sí era una relación, no sé si enfermiza, pero sí como muy, muy tóxica. Sí, porque además Vanier tenía una fama de ser un gigoló, el que estaba en todas las fiestas, no conocía a todas las celebrities, era como un trepador social. Exacto. La trepa muy bien. Sí, ahorita van a ver claro. El pico de la sociedad tú francesa. Imagínate jugar con ese vacío emocional que tenía ella. O sea, lo hizo en su intención, lo hizo muy bien él. Muy bien. Porque supo llegar, no solo tomarle fotos, creó un vínculo que ella ya lo necesitaba a él, ¿no? Aquí los psicólogos que nos hagan un análisis. Pero sí vale la pena, neta. Pero sí está muy cañón lo que hizo él. Ahora, en 1957 muere el papá, Eugene. Le deja todo a Lilian. Ahí todavía es una empresa privada, L'Oréal. Y el 100% se lo deja a Lilian. Es de Lilian. Ok. Lilian mantiene como director a François Dalle, otro François, vamos a decirle Dalle, ¿no? Dalle era un amigo de toda la vida de André Betancourt, del esposo, ¿ok? Y la verdad es que Dalle la rompe. O sea, lo hace una belleza. Muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Llevó L'Oréal a lo que lo que hoy es L'Oréal. O sea, un conglomerado de marcas de belleza. O sea, antes era L'Oréal la marca. Y lo que vendían eran tintes de cabello de L'Oréal, pinturas, todo era L'Oréal, ¿no? Este cuate lo que hace es que empieza a hacer marcas y a adquirir marcas pequeñas. Y para mí de verdad lo que ha logrado L'Oréal es increíble porque logran, sobre todo, mantener la esencia de cada marca a un nivel que tú no te imaginas, que Aesop es, que el dueño de Aesop es el mismo que el dueño de Kerastase. O sea, no tiene nada que ver una con la otra. No. Y creo que eso es la esencia que este cuate Dalle, François Dalle, como que desde el principio lo siembra y lo hace muy bien. Y aparte es que esto no viene acá, pero un cuate muy visionario en un cierto sentido, porque él crea Kerastase, pero fíjate, como contexto del momento, las mujeres en ese momento no se lavaban el pelo en su casa, ni se peinaban en su casa. Claro. Las mujeres iban al salón una vez a la semana, se hacían sus chinos y se los dejaban ahí. Su L'Oréal. Y él dice, la onda va por tratamientos de muy buena calidad, pero que tú te puedas hacer. Claro. Y eso sí fue un momento, o sea, si lo piensas. Es brillante. Es brillante. Es como si ahorita dices, no, la gente ya se va a dejar de lavar el pelo en su casa y va a ir al salón una vez a la semana. Sí. Dirías que idea tan estúpida. Sí. No, y sí es como muy innovador, ¿no? O sea, siento que últimamente también surgen hoy en día como muchas de esos aparatitos con los que tú te haces el facial en tu casa. Exacto. O sea, sí está cañón que en esa época haya tenido esta visión de cómo le hacemos para, de alguna forma, democratizar el cuidado profesional del pelo. Sí. ¿No? La verdad que buen move de Lilian. Sí. O sea, no se mete, pero sí deja a la gente correcta. Tampoco tiene... Sí, tampoco es tonta. No, solo no quiere ser directora ella. Que a ver, François Dalle lo pone Eugene. O sea, ella solo lo mantiene. Sí, pero ella lo mantiene. Pero ella podría haber dicho, ay, pongo a mi esposo o pongo a quien sea, ¿no? Entonces, o yo. Bueno, no, pero ella no quería trabajar. Era una echada a perder. Ella no quería. Ella no le interesaba. Ahora vamos a la historia de Françoise Bettencourt. Françoise Bettencourt es hoy, ya lo habías dicho, la mujer más rica de todo el mundo, ¿ok? Está claro. De hijos únicos en hijos únicos,
pues cómo no iba a ser la mujer más rica. Sí, ¿verdad? está cañón. Y ella solo tiene 2 hijos. Ahora, también. me faltó decir una cosa que es bien importante. Lilian le vende el 50% de las acciones de L'Oréal a Nestlé. Entonces ya tenemos aquí Nestlé, la empresa suiza de chocolates y agua. Y agua y leche y etcétera. Ya la tenemos involucrada acá. O sea, ya no es nada más una empresa familiar en donde pueden hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, nace Françoise. Françoise es muy diferente a la mamá. O sea, tiene personalidades opuestas completamente. Es reservada, no es sociable, es retraída. Lo único para mí que coincide con la mamá son 2 cosas. 1, que no quiere trabajar y 2, que le importa mucho el dinero. Sí. Esa es como mi conclusión de todo esto. Me gusta. Estuve en una escuela de monjas en Neuilly-sur-Seine, no sé, Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine. Que es esta zona de París, o sea, es dentro de París, pero esta zona como súper nice, o sea, el metro cuadrado más caro de Francia. Y ahí hay una escuela de monjas y la mandan a estudiar ahí. Ahora, recordemos que son tiempos políticos complicados. Esta familia es la más rica de Francia y el abuelo había sido un nazi conocido. Sí. Y entonces como que la Lilian se empieza a poner nerviosa y dice, ya no quiero estar tan públicos, mejor me voy a traer a François a homeschool porque en la escuela me está dando miedito que le vayan a hacer algo, ¿no? Se pone medio paranoica, no sé si fundamentado o no. Yo creo que, no sé si fundamentado, pero es un hecho que Lilian y Françoise, y en general, o sea, versus cómo fue Eugene, Lilian y Françoise son personas extremadamente privadas. O sea, de verdad que es muy raro ver a Françoise en una foto, en una gala, cosas que no son relacionadas con el trabajo específico que ella hace con sus fundaciones o los temas de arte, que eso es lo que más le gusta. Es gente que no está en el ojo público. Es que Claro. sí es este quiet luxury de verdad. O sea, ellos no quieren ser conocidos. Ellos quieren estar en sus casas y ser ricos, pero en secreto. Sí, que los entiendo. Obvio. ¿No? Porque además si ni les gusta, o sea, si ni siquiera estaban involucrados en la empresa, pues mejor ellos seguían siendo ricos y viviendo la vida y para qué, ¿no? Mi perspectiva es que las dos, Lilian y Françoise, vivieron vidas difíciles, güey, solitarias y muy depresivas. Claro, imagínate. Y eran una hija paranoicas. y se llevaba pésimo con la mamá. Bueno, no sabemos, hay diferentes teorías. Hay diferentes ¿no? teorías, pero sí creo que las dos, o sea, tenían mucho también esta paranoia de que la gente se les acercaba por el dinero. Claro. Entonces, y luego sí se les Sí, es acercaban por cierto. el dinero. Entonces, no sé, pobrecitas. Sí. Pero bueno, entonces, Françoise estudia en la Academia de Artes, como tú dices, era el tema que más le gustaba. Y tenemos la teoría, después Françoise dice que no, que una época sí, que otra época no, pero bueno, hasta ahorita tenemos la teoría de que se llevan pésimo. De hecho, públicamente, las pocas entrevistas que tenemos de Lilian dice, mi hija es pesada y lenta. Siempre está un paso detrás de mí. O sea, para que tu mamá diga eso es porque la relación no es tan buena, ¿no? Y dice que es una niña fría. Y sí, es que sí, pues son personalidades opuestas. O sea, Lilian es como más sensible, social. Se deprime, pero al mismo tiempo súper socialité, le encanta siempre estar arreglada. O sea, es como, siento que más como extrema, ¿no? En sus emociones. Y pues la otra es más reservada. Sí, y además también siento que el momento, o sea, Françoise nace el exacto mismo año que se muere Eugene. Entonces, claro. Lilian era muy cercana a su papá, se muere su papá, sí. Acaba de tener una hija, no sé, o sea, sí siento le heredan que es una todo, no sabe ni pesada. Nada. Sí. O sea, densa. Además, con un papá que no necesariamente era la pareja ideal. No había romanticismo en esa. No. En esa relación. Entonces, bueno, ella toca el piano, ¿no? 3 horas al día, no le gusta salir a la vida social. Eso ya nos queda clarísimo. Cuando tiene 19 años, con este momento es karma donde les digo, is a bitch. Empiezo a creer en el karma, amigos. A los 19 años conoce a un cuate que se llama Jean-Pierre Meyers. El hijo de un ejecutivo de L'Oréal. Es que todo es muy raro porque todo es como entre el mundo de L'Oréal, ¿no? Sí, pienso que ahora no salía mucho, entonces. Claro, muy importante esto. Venía una familia de banqueros, pero esta familia tenía una seña particular y era que son judíos. Y su abuelo era un rabino que habían matado los nazis. O sea, estás hablando de judíos, pero además... Sí, relevantes en el mundo judío. Ajá, exacto. Y su mamá, Lilian, que le importaba mucho la sociedad y el dinero, y le trató de hacer 40,000 blind dates. O sea, de que tienes que conocer a un millonario francés no judío. Católico de derecha. Apostólico y romano. Y entonces,
ella dice, mamá, tú te vas por donde viniste, porque yo estoy enamorada de mi judío y no sabemos si fue para darle una patada a la mamá, pero decide casarse con él. Se convierte al judaísmo. O sea, imagínate el karma a estos nazis fascistas, ¿no? Y ella dice, realmente estoy súper enamorada. Y de hecho, duran 10 años de novios. Y después deciden casarse y hacen una boda muy privada en la Toscana. Y después hacen una fiesta en París. La mamá le organiza una fiesta con toda la sociedad. La mamá como que dice, pues bueno, ya ni modo, ya se casó, pues la tengo que presentar en la fiesta ahí del judío. Y tienen 2 hijos, ¿ok? Françoise se dedicó a estudiar la relación entre el catolicismo y el judaísmo en la Biblia y escribió 5 volúmenes de este estudio. O sea, Françoise no era floja, solo no le gustaban los negocios, ¿no? Sí. No, vaya que no era floja, escribió 5 volúmenes estudiando la Biblia. La Biblia, el judaísmo y el catolicismo, o sea, sí está muy denso. Muy denso, ¿no? Sí. Hoy día tienen 33% de la empresa. Sí, entre los hijos y ella, como que Lilian les heredó en parejín. Y ahora, cuéntanos lo que llamamos el Bettencourt Affair. Todo era risas y diversión para los Bettencourt. Más o menos, ¿no? O sea, tenían sus pedillos, pero de familia rica nada en el ojo público. En el ojo público eran vistos como una familia de bien. Y en eso llega mayo del 2007. O sea, dense cuenta 2007, o sea, es súper reciente. Sí, que a ver, siento que poca gente, y es lo que platicábamos antes, poca gente conoce lo que pasó en 2007 con los dueños de L'Oréal. Porque el 2007 y el 2008 fueron años muy cansados para el mundo. O sea, Obama estaba contra McCain, estábamos pasando por una crisis financiera. Realmente no era una situación donde nos hiciera sentido ver qué estaba pasando en Francia con unos güeyes de L'Oréal. O sea, unos ricos ahí que en una telenovela. A mucha gente le pregunté si sabía y me dijeron, no, yo no tengo ni idea. O sea, no sabía ni qué era el Bettencourt Affair. Entonces ahí va el tema. Y es que aparte 2007, la serie, no, o sea, sí está densa. No le hace justicia. O sea, no. En mayo de 2007, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, estaba viviendo un momento político muy complicado. Lo acababan de elegir presidente este hermano. Y él le dice él se da cuenta que Francia está en un problema económico y le dice a los franceses, hermanos, necesitan trabajar más. O sea, básicamente el resumen es que se pongan a trabajar. Literal, ¿no? Mueve la edad de retiro de 60 a 62 años, de 65 a 67. Y esto a los franceses, o sea, los incendia, ¿ok? ¿Y sabes qué siento? Que era una época justo donde la pirámide poblacional tenía un efecto, o sea, de que ya no había jóvenes trabajando. Entonces, totalmente, sí o sí, la gente tenía que trabajar más años o de verdad iba a quebrar el Estado, ¿sabes? O sea, no podía el Estado mantener a tanta gente no trabajando no podía. Sin gente joven que trabajara. No podía. Ahora, Sarkozy tenía un aliado clave en todo este plan, que era Eric Worth. Está difícil, ¿eh? Worth. Ahora, él era el ministro de Trabajo. ¿O Worth, ¿no? No sé. Como que más inglés, quién sabe. Era el ministro de Trabajo. Él, o sea, su trabajo era negociar con los sindicatos. Los sindicatos franceses eran súper fuertes y él iba a hacer el presupuesto. En la prensa le ponen el Terminator de los impuestos. Dicen, era el rey del ahorro de dinero y era el responsable de recaudar fondos para Sarkozy, ¿ok? Les voy a dejar esta pieza de información porque Sarkozy y Eric Worth van a ser muy relevantes en nuestra historia. Eso pasa en mayo, ¿no? Francia está viviendo este cambio y en eso, diciembre de 2007, François, la hija de Lilian, demanda al fotógrafo gigoló de Vanier y lo acusa de aprovecharse de su mamá y explotar su debilidad para obtener regalos, cheques, arte y seguros de vida. Recordemos que Vanier sí tenía una fama un poco por siempre rodearse de los ricos y de estar ahí rondeando los yates y los equivalentes. La verdad es que Lilian le regala solamente 1.300 millones de dólares al fotógrafo, a François Vanier, ¿ok? En esta demanda, François lo que pide es tener a su mamá bajo tutela del Estado. O sea, lo que dice es, mi mamá es incapaz ya de manejar sus bienes ni los votos de la empresa y el Estado necesita tomar tutela o yo, François, a ver, como hija. La mamá ya estaba viejita y ya mostraba un poco de inicios de medio demencia senil, ¿no? Un poquillo de indicios. Tenía como unos 80 años y se planea el juicio para julio del 2008, ¿no? O sea, como que ella hace la demanda y el juicio va a ser en julio del 2008. Esto, muchos de los analistas y sobre todo los periodistas en Vanity Fair y en el New York Times dicen, fue una venganza clara de François hacia la mamá. O sea, François lo que quería era controlar la vida de su mamá. Sentía que se le estaba saliendo de control. La mamá a los 80 años seguía con este Vanier de viaje haciendo cosas y François estaba harta de eso. Entonces, pues pone esta demanda. Ahora, le sale el tiro por la culata porque está fuera de control. El 16 de junio salen a la luz 28 horas de grabaciones en la sala de Lilian Bettencourt. Fíjate, 28 horas.
El mayordomo, Pascal, Mr. Pascal, ponía una grabadora en la mesita, bueno, en la bandeja del té, donde llevaba los panquecitos. Está como así. de películas, ¿no? O sea, de que había bandeja del té. Sí, escondía la grabadora y ponía la bandeja y se iba. Y ahí estaban el asesor financiero, el abogado, la contadora. ¿Cuántas horas pasaba con su asesor financiero? Muchas horas. Muchas horas, para que haya 28 horas de grabación. Y con los abogados también. Las 28 horas son a lo largo de un año. O sea, ¿Y cuál es ¿no? O sea, es bastante tiempo en el que graba. Bueno. Pero bueno, salen a la luz. ¿Y qué sale a la luz? A ver, mi punto de vista es que el objetivo era que enterrara a Vanier. Ese era el objetivo principal de todos estos coludidos. Ahorita vemos quiénes estaban coludidos. Porque la Françoise quería deshacerse del Vanier. Yo creo que Françoise tenía como ahí una amenaza de que le dejara el dinero a Vanier en vez de a ella, ¿no? Es correcto. O sea, todo indica que va por ahí. Asunto, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se dan? Oye, las grabaciones se las entregan a unos periodistas. Ajá. ¿Y qué traen las grabaciones? Lilian tenía más de $100 millones en cuentas no declaradas en Suiza. O sea, que no pagaban impuestos. No. Una isla en África de la que no pagó impuestos. Y lo peor, se dan cuenta en las grabaciones que Lilian le paga al Terminator de los impuestos y a Nicolás Sarkozy en efectivo. Bueno, la prensa se mete a investigar. Dicen que el Terminator de los impuestos es el que recibe efectivo de los millonarios. Y la isla, ¿no? O sea, todo un desastre. Siempre pasa eso. ¿Y qué resulta? Que la esposa del Terminator era la wealth manager de Lilian Bettencourt. Pues todos metidos en la cama están coludidos. El 30 de junio. Espérame, esas salen las grabaciones, me imagino. Sí. El 30 de junio se hace público, además, o sea, estos días después, 15 días después, que el gobierno de Francia le devuelve a Lilian $38 millones en impuestos. Era un movimiento totalmente legal, esos rebates que se hacen, pero, o sea, es la estocada final para Sarkozy, es una burla, o sea. No, y además, a ver, si le diste cash a Sarkozy y al Terminator, o sea, también es como que hay algo shady. Oscuro. Además, Sarkozy siempre fue muy criticado porque decían que su sueño guajiro era codearse con la élite francesa. Y entonces era como, claro, nos quieres, o sea, nos estás como pidiendo a los trabajadores que trabajemos más años, tener menos vacaciones, más días de trabajo, y luego tú vas y te codeas con los millonarios y les regresas $38 millones. Y que se benefician de que nosotros trabajemos más. O sea, porque al final del día es como agregarle, o sea, quitarles problemas a los empresarios poniendo en la ley que tienen que trabajar más sus empleados. Exacto. Y que tienen que tener menos vacaciones y ganar menos dinero, ¿sabes? Al final ahí se ven intenciones muy turbias. Pero bueno, 7 de julio, o sea, 15 días después, otra vez. La ex contadora de Lilian, ella es una pieza clave en nuestra historia, saca una entrevista con un medio donde dice, yo estoy por lo menos segura que le pagamos al Terminator $195,000 en efectivo para fondear la campaña de Sarkozy. Ajá. ¿Cómo se atreve? La policía al día siguiente, sale en la entrevista, y el día siguiente la policía va a buscar a la ex contadora a su casa. Tic, tic, tic. Le hacen una entrevista de 8 horas. No, ya no se llama entrevista, un interrogatorio de 8 horas. Y como que ella, en ese interrogatorio, no puede corroborar la fecha del pago, como que se retracta de que Sarkozy tuvo algo que ver, y deja duda. Ya le da miedo. Y entonces, pues no hay nada que seguir ahí en esa investigación, porque claramente se ve como que es una mentirilla que dijo ahí en la entrevista, ¿no? Ahora, 15 de julio, 7 días después, la policía arresta a Vanier y a otros asesores de Lilian. Y el principal objetivo de este interrogatorio es, ¿qué pedo con la isla? O sea, ¿de quién es la isla? O sea, los $100 millones y el dinero que le diste a Sarkozy, todo cool. Pero ¿qué onda con la isla? Y no saben bien quién es el dueño de la isla. O sea, porque hay tantas entidades que no sabemos quién es el dueño de la isla. O prestan nombres. Y 36 horas lo tienen en aprehensión a Vanier. Y tratan de encontrar quién es el dueño de la isla. Okay. Bueno, cuando lo cuestionan, Vanier dice, yo detesto la isla. Está llena de mosquitos, es muy pequeña y húmeda. Además está llena de tiburones y yo odio las islas. Como un niño chiquito de... yo no tengo nada que ver con la isla porque tiene mosquitos. Sí. Bueno, al final, pero esto tarda años de investigación, ¿ok? Porque de verdad que estaba complicadísimo. Resulta que Lilian era la dueña de la isla. Y con el prestanombre. Era Vanier. El heredero. El heredero era Vanier. Y él odiaba las islas, qué mala herencia. Sí, pésima. Okay. El 23 de julio, o sea, toda esta investigación sigue, la policía confisca varios documentos en la casa de Lilian para entender qué está pasando y encuentran un testamento donde Lilian hace heredero universal a Vanier. Y aquí cabe aclarar que Lilian ya le había heredado en vida a Françoise y a sus 2 hijos algo. ¿Okay? La mayoría, ¿no? La mayoría
porque en este tema ya salieron a bolsa, vendieron sus acciones, o sea, ya no tenían el 53%, pero alrededor del 7% es lo que Lilian, del valor de L'Oréal, le da a Vanier, más la isla y otras cosas que tenía. Vamos a decir, Lilian. Lo que ella se había quedado para su retiro, exacto, para quedarse cómoda, lo que le sobraba se lo iba a dejar a Vanier. Ahora, poco tiempo después, la policía dice, ok, es hora de interrogar a Lilian, que yo siento que esta parte no ha de haber sido fácil, porque pues ya era una mujer de 88 años, tal. La entrevistan durante casi 3 horas y ella no es capaz ahí de dar detalle de transacciones, sumas de dinero, sobornos, con quién se juntó. No. Es más, parece que ni siquiera se acuerda que Vanier es el heredero universal. Y ese es el momento donde los abogados de Lilian y los abogados de Françoise, la hija, dicen, a ver, claramente mi mamá está incapacitada para tomar estas decisiones. Sí, fue manipuladísima. Fue manipuladísima. Le quitan el título de heredero universal a Vanier y sigue el juicio por la isla, Sarkozy, los millones de dólares. Eso sigue. Ahora, mi pregunta siempre fue, y ahí te va, esta va para ti. ¿Qué ganaba el mayordomo? Sí. O sea, no hace ningún sentido el señor Pascal. Sí. O sea, poniendo su vida en riesgo, entregándole a la policía. Rarísimo. 28 horas de grabación. Sí, un día dijo, cada vez que vengan los financieros y los abogados, voy a poner una grabadora en la tacita de té. Está muy raro. Y entonces lo que hace Pascal es que de mayo de 2009 a mayo de 2010, o sea, durante un año, lo graba, ¿no? Graba todas estas conversaciones. Acabando de grabar, renuncia y entrega las grabaciones a Françoise. Entonces, sí está muy raro. Y lo que dice Pascal es, o sea, Françoise dice, yo no tuve nada que ver con las grabaciones. Un día estaba yo visitando a mi mamá y llegó Pascal y por abajo de la mesa me pasó las grabaciones, ¿no? O sea, así como que de la nada y yo me sorprendí, ¿no? Dice y insiste que ella no le pagó nada a Pascal, lo cual es cierto. No hay transacciones que podamos ver que hayan ido de Françoise a Pascal. Lo que sale a la luz, que es muy importante, es que sí había transacciones, pero las transacciones eran con la excontadora. Françoise le pagó $515,000 o euros. Dólares. A la excontadora. Y la excontadora fue la que va con Pascal a presionarlo. Supongo que la excontadora algo de lana le dio a Pascal. No sabemos. No sabemos. Pero a ver, Pascal, la excontadora y Françoise. Coludidos. ¿No? Y en la defensa de, o sea, Françoise, lo que dice el abogado es, sí existe esa transacción de 15, o sea, porque no puedes esconder que hubo una transacción. Y lo que dice es, la realidad es que fue porque el papá de Françoise quería mucho a esta excontadora y entonces dijo, yo, como la corrieron de L'Oréal, yo le quería dar a la excontadora una vida digna, que es lo que mi papá hubiera querido. No sé, Rick. Obviamente no. Pero a ver, ¿por qué? ¿No? O sea, porque ella, mi punto aquí es que claramente Françoise le dice a la excontadora, ese es mi punto de vista, le dice, a ver, tú haces estas grabaciones, saquemos la verdad, demandemos a Vanier y si te corren, yo te pago el resto de tu sueldo, porque además sí cuadra, creo que le pagaban $170,000 al año y al final, o sea, le dan como una liquidación de $515,000 y Françoise le da otros extra, entonces se queda como $1,000,000 y sí cuadra que le quedan otros 7 años de trabajo. ¿Sí me explico? O sea, como que cuadra el número a que yo me ocupo de que el resto de tu vida no tengas que trabajar. Pero era como la explicación de por qué le había pagado o... Más bien la explicación de cómo la convenció de coludirse con ella. Ese es mi punto. O sea, le dijo, tú graba y si te corren, yo te cubro. Ok, entonces, ¿hasta dónde puede llegar L'Oréal con este escándalo? ¿Qué pasa? Si Lilian sale a la luz que ya es incompetente para tomar este tipo de decisiones, entonces es incompetente para tomar decisiones en el Consejo de Administración. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si la representante del Consejo de Administración por parte de esta familia ya no puede tomar decisiones, pues Nestlé tiene todo el poder para agarrar y llevarse toda Suiza y básicamente controlar todo. ¿No? Sí, y además en pleno desastre de Sarkozy diciendo que les está quitando el trabajo a los franceses y además te llevas la empresa más grande de Francia a Suiza, hermano. Claro. Sí. O sea, un desastre. Entonces tenían que proteger que no saliera a la luz, que pues Lilian ya no estaba en condiciones de tomar decisiones. Entonces, un momento muy estresante para todos. La familia. Sobre todo para Sarkozy y el Terminator, porque todavía estos dos iban a podrir en dinero. O sea, era una... Sí, ya no necesitaban nada más, o sea. Sí, totalmente. Ahora, Françoise, durante el juicio, hace énfasis en que Vanier fue el responsable de romper a la familia. O sea, gigoló que se robó el dinero de mi mamá, que la obligó a ponerla en su testamento, etcétera, etcétera.
que entró como una cucaracha, o sea, literalmente, absorber dinero y que desde el 2007 la excontadora le había advertido de las grandes sumas de dinero que había entregado Liliana Vanier, que era todo esto que sumaban más de $1,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ella decía que algún momento de la historia, ella y su mamá habían sido muy unidas. Entonces, yo creo que esto lo hace un poco para que el chisme, o sea, como que si tú sabes que toda la vida se habían llevado mal, entonces pues no vas a creer tanto en lo que diga Françoise. Entonces como que ella sale y empieza a decir como, no, mi mamá y yo la adoro, siempre fuimos muy unidas, después nos distanciamos un poco. La realidad es que en el momento en que Françoise conoció a un judío, se casó con él y se convirtió al judaísmo, se dejaron de llevar. Se dejaron de llevar y tener una relación pésima. Totalmente de acuerdo. ¿No? Yo estoy contigo totalmente en eso. Ahora, ¿cómo se resuelve todo este espectáculo? En muchos años, o sea, acuérdate que estábamos 2010, ahorita estamos en mayo de 2015, Vanier es declarado culpable de abuso de debilidad, es condenado a 2 años y medio de prisión y tiene que pagar 158 millones de euros a Lilian Bettencourt. Los cuales no sé si los tienen líquidos. No tienen ni líquidos ni no líquidos. Vanier, no, pues no Vanier líquidos, todo apela, lo que... Apela. Pues, y dice, yo no tengo el dinero. Se lleva el dinero a la isla y lo esconde ahí igual. En arte. Vanier lo que tenía era mucho arte. Sí, que no es tan líquido. Como $90 millones en arte. Entonces apela y en mayo de 2016, un año después, se confirma la condena, o sea, sí es culpable, pero se le suspende la pena de prisión y la indemnización por daños y perjuicios. ¿Cómo se le suspone? Tú puedes decir, no tengo el dinero, pero la prisión se le suspende. Y Vanier queda libre. Se la pasa a toda madre disfrutando su estilo lujoso de vida con sus $90 millones en arte y todo su desastre. Y su isla. Luego, François. Cuando muere Lilian. Sí, no sé qué pasa con la isla, ¿eh? No, porque era la herencia. Y ya como le quitan, o sea, deshacen ese testamento, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Ahora, a François, a la hija, la investigan por sobornar a su testigo principal. Pero se dan cuenta que no eran $515,000. O sea, la demanda resulta que François había repartido como cientos de millones de dólares para lograr acabar con Vanier. Ajá, pero bueno, eso luego nunca se comprueba. También François demanda a Vanier por las piezas de arte para recuperarlas. Por 90 millones. No las recupera, de dólares. El mayordomo y 5 periodistas sí fueron encontrados culpables de invasión de la privacidad. Y el Terminator de los impuestos fue declarado culpable de corrupción. Pues sí. ¿Y Sarkozy? No. Que Sarkozy pues, se echó al Terminator al fuego. Claro. Ahora, en 2011, Françoise se vuelve la guardiana legal de Lilian. Y en un final de historia tan trágico y tan triste, Françoise básicamente encierra a su mamá en el suburbio en Neuilly-sur-Seine. Pasa sus últimos años con un Alzheimer avanzado. Ya no reconocía ni el nombre de Vanier, no conoce a sus nietos. O sea, ella dice, ni siquiera sé nada de ellos, no tengo una relación con ellos. Muere a los 94 años, en 2017, y François hereda pues, el 33% de L'Oréal y toda la fortuna. Y pues, al final del día, François se vuelve todavía más recluida de lo que estaba después de todo este escándalo y este affair. Y yo creo que nadie es feliz en esta historia, güey. O sea, yo creo que neta acaba... Está tristísima. Está tristísima. O sea, se muere sola. Por lo menos el gigoló la entretenía. Ella sí tenía $1,300 millones para regalar. Y más. Ajá. Y sí se podía comprar una isla y también pagar los impuestos. También que no mame la Lilian sin pagar impuestos de una isla cuando... Sí, la verdad que al final, o sea, yo creo que en estos casos el egoísmo de la hija, o sea, de Françoise un poco, no le iban a cambiar. A ella no le iba a cambiar nada los 1,300 o más que le diera. Y si el otro la tenía feliz. Poco siento que cedes y dices... Y además mucho de... Mi mamá sea feliz, ¿no? Mucho de la defensa hacia Lilian. Decían, a ver, L'Oréal era una empresa exitosa, grande, con un consejo de gente inteligente. Si la hubieran visto perdida y realmente loca, ¿tú crees que la hubieran dejado todavía tener voto? Obviamente no. O sea, entonces, no sé. Para mí, a ver, este wrap-up va a estar interesante porque las lecciones, para mí hay una lección. Están difíciles las lecciones. O sea, como que no hubo tanto business. No, en esta historia es más como chisme. Sí. O sea, la lección misterio. Es, no seas un nazi. o sea, el karma existe. Es como, o sea, realmente creo que, y de verdad que las empresas hacen todo lo posible por ocultar sus historias truculentas. Pero mi punto de vista es, la neta siento que es una historia de gente muy triste. Sí. Creo que vacía, podrías pensar, ¿no? Vacía, triste, que ni siquiera se llevan entre ellos. Son hijos únicos, uno, y ellos ni siquiera se llevan bien. Entonces, no es una historia feliz. O sea,
La neta sí vale la pena que un psicólogo se ponga a analizar todo este show, pero dedicarle su vida entera al estudio entre el catolicismo y el judaísmo, enamorarse de un judío después de que su papá es de extrema derecha, a mí me huele esto a un trauma durísimo de la infancia y a tratar de rellenar todos esos huecos. Yo siento que esta gente se la pasa horrible en la vida, está llorando y fatal. O sea, dirán lo que quieran, pero... lograron un imperio, digo, no ellos. Ya no ellos. O sea, el abuelo y luego poner a la gente indicada en los puestos. A François Dalle y luego Nestlé. Sí, hacemos un capítulo de las adquisiciones y de todo lo que han hecho como negocio, pero como familia dueña, sí, no. ¿No? O sea, no quieres estar ahí. No quieres estar ahí, esa es mi conclusión. Sí, prefiero como estoy. Con muchos menos millones. Significativamente menos billones, pero más contento. Pero felices aquí en el tercer mundo. Sí. Esto fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes. ¿La gozaste? La gocé. Sí, me sentí en una telenovela. Sí, o sea, como que siento que está padre cambiar el tipo de capítulos, de repente meter algo más chismoso, luego volver al negocio, tecnología. Entonces, cool. Amigos, no les podemos decir suficiente. Campanita, síganos. No saben lo que nos ayuda. Suscríbanse. De verdad, para que esto pueda seguir existiendo. Suscríbanse. Y gracias por escuchar. Suscríbanse. Adiós. Con una personalidad opositoria. Opuesta. ¿no? Opuesta. Esto se va bloopers. Blooper. Oye, como me dice Manolo que usamos truculento, es cuando es como cosas malévolas pasan. No, turbulento es como ups and downs, pero no es malo. Ya. Entonces me dice, ustedes siempre dicen turbulento, pero lo que quieren decir es truculento. ¿Ah, sí? Sí, pero truculento es una broma, ¿no? No, truculento me suena como truco. Pero súper, ya lo busqué y sí. Sí. Bueno, Manolo, gracias. Blooper, regresamos. Entonces,